Orar en esta tarde para darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor. Te pido que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, a través de este devocional, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar nuestras actividades del día, Señor, y nos das la oportunidad, Señor, de esta tarde, Señor, poder reunirnos en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, para que nuestras vidas sigan siendo transformadas, Señor, renovadas a través de tu poderosa palabra, Señor, y que sea de bendición para nuestros hermanos, Señor, que se puedan conectar, Señor, los que posteriormente lo pudieran ver por las redes, Señor, que sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Tengamos un mismo sentir, y el pasaje con el cual vamos a iniciar nuestro devocional se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 8, por favor, José. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8. Perdón, Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de muerte cruz. de cruz. Eh, Nuestro devocional lleva por nombre, ¿verdad? Tengamos un mismo sentir. Y yo busqué qué significa, pues, sentir, ¿verdad? En este pasaje, y dice que significa que se deriva de la palabra froneo, que es mente, y que significa pensar. Entonces nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento, ¿verdad? Que Dios tiene, que ha tenido, ¿verdad? Hacia nosotros, así como Él lo tuvo con el Padre, nosotros de esa misma manera debemos de tener, pues, esa mente, ¿verdad? Con Jesús. Y pues muchas veces, ¿verdad? Desafortunadamente, pues para el ser humano, por sus propias fuerzas, es imposible muchas veces, pues tener el mismo sentir, ¿verdad? Ponerse de acuerdo, incluso en un matrimonio muchas veces es a causa de muchas circunstancias, conflictos, divisiones. ¿Por qué? Porque no están en un mismo sentir, no están en un mismo acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en esta tarde Dios nos dice que tengamos un mismo sentir, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero regularmente se tratan, pues las personas muchas veces, ¿verdad? Como les decía, no tienen el mismo sentir y regularmente tratan de vivir o controlar sus emociones a su manera, ¿verdad? Luchando por resolver sus problemas con sus propias fuerzas y no como lo dice la palabra. Pensando que no necesitan apoyo de nadie, se creen autosuficientes, y eso hace que se olvide de que hay alguien que los puede ayudar, ¿verdad? O los puede aconsejar de cierta manera. En primer, eh, nosotros como hijos de Dios, nuestra primera fuente de apoyo, de auxilio, tiene que ser la de Dios, y también pues de nuestros hermanos, ¿verdad? Escuchar un buen consejo, ¿verdad? Tener siempre alguien que nos pueda apoyar, ¿verdad? En las circunstancias difíciles. Pero tristemente, cuando se dan cuenta que no pueden resolver el problema, pues caen en tristeza, ¿verdad? En depresión, se frustran y caen en el fracaso. Dejan de hacer lo que se propusieron lograr, ¿verdad? Por eso es bien importante, pues, que sean de un mismo sentir, ¿verdad? Esta situación hace que en su corazón, pues, cuando no le salen las cosas como esperaban, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice que su corazón se endurece y no escucha los consejos de su alrededor. Lamentablemente llegan hasta olvidar que Cristo les ama por el motivo de su inconstancia en su vida. Y eso sí pasa frecuentemente, ¿verdad? Que cuando tú tienes alguna circunstancia difícil y vas a Dios, ¿qué pasa? Pues te, te desanimas, ¿verdad? Ahí viene el desánimo a tu corazón. Por eso es bien importante, pues, venir siempre, ¿verdad? A alinear nuestros pensamientos con los de Dios, ¿verdad? En la escritura dice
en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso nosotros debemos de buscar pues esa constancia, esa permanencia en Dios, ¿verdad? No olvidemos, hermanos, que esto lo que hacen los que viven sin temor a Dios, ¿verdad? Los que son inconstantes, pues son los que no conocen a Dios, donde cada quien piensa y hace las cosas a su manera, pero esto no deberá de existir en el pueblo de Dios, porque nosotros somos guiados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, pero a través de la palabra, ¿verdad? Nosotros obedecemos los mandamientos como hijos de Dios, no vivimos como vivíamos antes de conocer a Dios a nuestra manera, ¿verdad? Sino ahora lo hacemos bajo la dirección de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través de su poderosa palabra. Las escrituras nos dicen que debemos de pensar y hablar y actuar como Jesucristo lo hizo en la tierra, no a nuestra manera, porque muchas veces pues nos dejamos, pues vivimos más bien, ¿verdad? Como muchas veces a lo mejor lo aprendimos de nuestros padres o de nuestro círculo que tenemos alrededor o los que estuvimos un tiempo en la escuela, pues vamos adoptando cosas que no están, ¿verdad? Alineadas a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y vivimos pues a nuestra manera. Cómo te sientas ahorita en este momento dependerá de lo que tú puedas lograr en tu vida, porque ese sentir influirá en tu manera de actuar cuando tomes una decisión. Por eso es bien importante que cuando nosotros estemos enojados o tristes, no tomemos decisiones apresuradas, ¿verdad? Porque podemos tomar por lo que está surgiendo en nuestra vida en ese momento, pues podemos tomar una mala decisión, ¿verdad? La palabra nos dice claramente, pues en Mateo 6:21, en Nueva Traducción Viviente, por favor, Gus. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Así es. Entonces, tenemos que guardar, ¿verdad? Nuestro corazón, porque dice, donde está tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Entonces, debemos de buscar, ¿verdad? Siempre, pues, hacer la voluntad de Dios. Veíamos, ¿verdad? En el versículo que leíamos al principio de Filipenses, el 6, ¿verdad? Que leímos del 5, 2 del 5 al 8, ¿verdad? Pero en el 6 nos dice algo bien importante, ¿verdad? Que Jesús dice que siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, él obedeció a lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Y no, muchas veces, cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer algo y no obedecemos, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? Que dice que no se aferró y él obedeció en todo momento y obedeció el plan y el propósito por el cual fue enviado, ¿verdad? Para que nosotros pues tuviéramos vida eterna, ¿verdad? La voluntad de Jesús de dejarlo todo debería ser muy importante para nosotros. El Señor Jesús dejó su posición de Dios, ¿verdad? En el cielo, dejó su gloria, su majestad, su autoridad, todo lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Él dice que él se despojó, él no se aferró a lo que el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Él cumplió, no se aferró. Dice, ahora, ¿cómo tratamos a nuestro prójimo en y en tu propia vida? ¿Estamos viviendo, teniendo el mismo sentir? ¿O solamente Piensa buscamos, para ti ajá, mismo. piensas para ti mismo, o solamente quieres vivir solamente tú a tu manera? Pero ahora nosotros como hijos de Dios no podemos vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo a nuestra manera, ¿verdad? Ahora tenemos que estar viviendo bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Muestra sentido de renunciar a tu yo cuando hay alguna circunstancia difícil en tu vida, renuncias a tu yo o tratas de aferrarte a lo que tú sabes, que ya no puedes sostenerlo por más tiempo, ¿verdad? Muchas veces Dios que nos dice a su palabra, ¿verdad? Que perdonemos y muchas veces nos aferramos, ¿verdad? A querer, pues que la otra persona, pues siente el mismo dolor que tal vez estoy presentando en este momento, ¿verdad? Quiero vengarme, quiero guardar rencor en mi corazón, ¿verdad? Quiero tener esa réplica, ¿verdad? El de decir, a mí el que me la hace me la paga, ¿no? Entonces podemos ver que nosotros debemos de tener el mismo sentir como quién, pues como Cristo, ¿verdad? Y hablando acerca del perdón,
Jesús, ¿qué hizo, verdad? Entonces, él tuvo ¿qué hizo con los que los llevaron a la cruz? Con aquellos que lo abofetearon, que le dice al Padre, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben que lo que hacen, ¿verdad? Y él los perdonó en ese momento, ¿verdad? Y así de esa misma manera, pues cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos de ser obedientes, no aferrarnos al decir, a mí me ofendieron, a mí me agredieron, yo de esa misma manera, o no queremos perdonar, ¿verdad? Entonces debemos de tratar a nuestro prójimo con amor, con misericordia, ¿verdad? Así como Dios la ha tenido con nosotros. ¿Cómo tratas a tu prójimo cuando te ofende o te ignora? ¿Vive realmente en ti el testimonio de Jesús? Es lo que les decía, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende o nos ignora, ¿qué buscamos, verdad? Buscamos posteriormente, mi esposo decía en la prédica, ¿verdad? O en cualquier oportunidad, yo de la misma manera, si yo tengo la misma oportunidad de ofenderlo, lo hago o realmente me estoy conduciendo como Jesús lo hizo. Si se siente un sentimiento negativo en ti, ¿qué debemos de hacer? Despojarnos, ¿verdad? Inmediatamente de ese sentimiento. Debemos de ser libres, como dice la escritura, ¿verdad? Libre de toda atadura que no deja, porque cuando tú no eres libre, está esa atadura en tu vida y no te deja crecer espiritualmente. Entonces debemos de siempre despojarnos, ¿verdad? No guardar nada en nuestro corazón. Debemos sigamos viendo el mismo pasaje de Filipenses, vamos a ver el 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El ser siervo significa vivir dependientemente de los demás y sin libertad. En los tiempos antiguos, los sirvientes eran esclavos, muchas veces para trabajos duros, sus vidas están llenas de privaciones por ser siervos. Nuestro Señor Jesús fue el siervo sufriente, como lo dice en Isaías 52, del 13 al 15, por favor, Gus. ¿Qué Sí, nos dice? 52, Sí, del 13. 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así es. Y fue también el siervo perfecto, ¿verdad? Porque dijo en Mateo 20 a 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él cuando él fue a la cruz, él, él, él ¿verdad? Él entregó a sí mismo, él fue el rescate para todos aquellos que él hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Sí. La semana pasada vimos en el devocional pasado que Cristo está cerca, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor está acomodando las cosas y los tiempos para que estemos preparados, ¿no? Pero el punto aquí, hace ratito decía mi esposa, eh, unas preguntas, ¿no? ¿Cómo está tu vida? ¿Está siendo buen testimonio de Cristo? ¿Está reflejándose en tu vida? ¿Qué es el testimonio que debemos de representar? Porque somos representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Tenemos problemas con tu prójimo, con tu amigo, con tu vecino, con el hermano. Dice, ponte a cuentas. ¿Por qué? Porque yo voy a venir y voy a pedir. Y aunque tú digas, a mí me asombra cuando hay personas que dicen, yo lo voy a arreglar con Dios. Hace muchos años, ya digo hace ya muchos años, porque son muchos años, un siervo me decía, yo hablo con Dios, o sea, y yo me quedé, dije, ¿de verdad tendremos la capacidad nosotros como seres humanos de sentarme en una mesa y decirle a mi creador, al que dice que tiene toda la gloria y es más fuerte que el sol? Si el sol no lo podemos ver, yo no me imagino una persona humana
viéndolo y platicándolo y no, es que mira, es que sí, fue así, Dios, fue así, Señor. No, no, hijo, pero es que era como, entonces, yo creo que tenemos que ponernos bien los pies en la tierra y saber quiénes somos delante de Dios. Somos importantes definitivamente. Por eso mandó a su Hijo para el rescate de nosotros. Pero tenemos que quitar en la mente que nosotros vamos a poderle decir, a refutarle algo a Dios. No, es que yo lo hice así, Señor, porque yo pensé que era así, pensé que era mejor. Ah, tú sabes ya mejor que el Señor, sabes tomar mejores decisiones que el Señor. En aquel tiempo yo no le dije al cebo nada, me quedé, pero eso me quedó en la mente. Seremos capaces de decir, así, ah, yo lo hice por esto y por esto. Con todo respeto, yo lo dudo. Y respeto si hay alguien que dice, ah, bueno, tú, pero yo sí, adelante, ¿no? Mejor hay que arreglar nuestras vidas, ¿verdad? Así es, qué importante, ¿verdad? Estamos viendo cómo Jesús vino a servir, dice, como en este pasaje que leímos, ¿verdad? Y no a ser servido. Y es algo que nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que hacer, ¿verdad? Servir y pues nosotros nos gozamos y le damos gracias a Dios porque Dios es fiel, es una iglesia que ama servir, lo hemos visto, que ama servir, ama a su prójimo. Ahorita con este proyecto que hay en la iglesia, ¿verdad? De Semillitas de Jesús, muchos dirán, pero ¿por qué con los niños? Pero Dios ama a los niños. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Porque de tal es el reino, ¿verdad? Y es parte importante del reino los niños, ¿verdad? Entonces, aún esos pequeñitos nosotros debemos de servirle con amor, ¿verdad? El servicio que le están dando las maestras, los que preparan los alimentos, yo he visto que lo hacen siempre con amor, ¿verdad? Y de esa misma manera, en todo servicio que hagamos, siempre que lo hacemos, no debemos de ver menos algunos servicios, ¿verdad? Porque para todos es necesario, todos los servicios es necesario para la congregación, ¿verdad? Entonces sirvamos, ¿verdad? Dios nos manda, ¿verdad? Que siempre lo hagamos con amor, disfrutemos servir, ¿verdad? Con buen ánimo, con amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Así como Cristo nos enseñó a amar, ¿verdad? Y a servir, ¿verdad? Cristo ha sido pues un gran ejemplo y nosotros nos llamamos pues seguidores de Cristo y tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Fue obediente, Él sirvió a su prójimo, ¿verdad? Y de esa misma manera pues los debemos de hacer, ¿verdad? Con un buen ánimo. Debemos de despojarnos si en nuestro corazón en algún momento o en este momento, ¿verdad? Estás pasando por algo que tú no quieres, a mejor servir o quieres, Dios te ha dicho algo en su palabra a través de una prédica, de una enseñanza, de un estudio, que debes de cambiar ciertos hábitos de tu vida y tú no has querido, pues debemos de despojar nuestro yo, ¿verdad? Dejemos de pensar que todo es por nuestra fuerza, porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Que las cosas que tenemos es porque nosotros trabajamos, pero Dios es el que nos da las fuerzas, ¿verdad? Para hacer cada actividad que realizamos, ¿verdad? Y debemos de vivir en unidad en Cristo para poder un mismo sentir, un mismo pensamiento como el Señor, ¿verdad? Así como Él lo decía que era uno con el Padre, así nosotros de esa misma manera debemos de ser, ¿verdad? Uno en Él. La escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y esto lo dice en Primera de Corintios 2:16, por favor, Gus. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es. Entonces, al principio, ¿verdad? Les decía que sentir es eso, tener el mismo pensamiento, así como lo dice en este pasaje, ¿verdad? Tener la mente de Cristo. Entonces, por eso nuestro tema, ¿verdad? Tengamos un mismo sentir. Entonces, qué importante es que como hijos de Dios, como hermanos, tengamos un mismo sentir en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos, siempre estemos en un mismo sentir, ¿verdad? Y lo podemos ver en la iglesia, en el libro de Hechos, ¿verdad? Que dice que todo lo tenían en común, estaban en un mismo sentir y en un mismo espíritu, y de esa misma manera nosotros debemos hacer todas las cosas, ¿verdad? Estar en un mismo sentir. Amén.
Tenemos que ser humildes con los demás, debemos, nos debemos fortalecer nuestra fe, escudriñando las escrituras y en comunión con Dios. Qué importante, ¿verdad? Veíamos un tema, una intimidad profunda, no una intimidad superficial. Fue un devocional que vimos hace como 2 o 3 semanas, ¿verdad? Qué importancia es que tengamos esa intimidad profunda con nuestro Dios. Deja de Dios pensando que Él no te escucha, ¿verdad? Muchas veces dudamos y cuando tú piensas que Dios no te escucha, Deja de pensar, ¿no? ajá, empezamos a dudar, ¿verdad? Debemos de reconocer nuestros pecados delante de Dios creyendo que Él está escuchando tu oración, ¿verdad? Entonces, es bien importante que reconozcamos, ¿verdad? Nuestros pecados. Es un tema igual que ya hemos compartido acerca de en el módulo 1, ¿verdad? Qué importante es reconocer tu pecado, pero también confesarlo, ¿verdad? Ir delante del Padre para que no haya nada, ¿verdad? Para que nada haya que robe nuestro gozo, sino que tengamos una vida en plenitud y en gozo, ¿verdad? Cuando tú estás en pecado, pues en tu vida, pues hay una maraña, ¿verdad? Pero bien importante es reconocer y volver, ¿verdad? A tener esa intimidad y esa comunión con Dios, pero tenemos que reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer y confesar, porque muchas veces no queremos confesar nuestras faltas delante de Dios. Le decimos, Señor, pues tú ya sabes, ¿verdad? Pero es necesario porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar de toda maldad. Entonces tenemos esa gran bendición de poder ir delante de ese trono de gracia, ¿verdad? Para hallar misericordia y el oportuno socorro que viene de Él. Es bien importante, ¿verdad? Que tengamos fe, como lo dice en Hebreos 11:6, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, qué importante es la fe, ¿verdad? Porque dice que si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay confianza, ayuda. Y sabemos que dice que la fe es la certeza, ¿verdad? Es la seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante la fe, ¿verdad? En nuestras vidas. Sí, Es que, fíjate que sí, porque muchas veces tenemos una situación en nuestras vidas y nos acercamos a Dios, pero no tenemos fe. Y aquí está diciendo, es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí, que Él existe y que Él te va a dar la recompensa por tu fe. Pero muchas veces nos acercamos a Dios con dudas, a ver si me oye, no creo que me escuche. Tú ora porque eh, a ti te escuchas más porque tú estás más cerquitas, ¿no? Yo he aprendido que cuando alguien te pide oración por alguien o ir por alguien, tú estás capacitado para ir, porque tienes el mismo espíritu, pero siempre decimos, no, que la pastora que ore, no, que el pastor ore, no, que el apóstol ore, no, el mismo espíritu que ellos tienen, lo tienes tú, lo tengo yo. Entonces, si el Señor te está diciendo, hazlo tú lo tienes que hacer, pero te despojas de esa responsabilidad y dices, no, que vaya fulano. Entonces no estás creyendo que Él está contigo y no tienes fe. Dice, pero sin fe es imposible que tú me agrades. Si tú vas y te acercas y te pones de rodillas y lloras para que el mundo te vea, si no tienes fe, no va a ser agradable esa oración. Es necesario primero que te arrepientas de tu pecado y te acerques a mí creyendo que Él está, creyendo que Él vive. Con fe, entonces vas a agradar y conforme a su voluntad, Él sabrá recompensar esa oración. Pero es necesario despojarnos. ¿Ah? así es. Y pues les decía, ¿verdad? Que fe, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y en las circunstancias difíciles, lo que menos en ese momento a veces tenemos es fe, ¿verdad? No tenemos esa confianza, esa seguridad en esperar la respuesta de Dios. Muchas veces
en esa circunstancia difícil queremos que la respuesta de Dios sea pronta, pero a veces tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Y aprender a creer lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Debemos de renunciar, continuamos con nuestro estudio, debemos de renunciar a querer vivir como los que lo hacen, como los que no conocen a Dios, ¿verdad? Nosotros debemos, dice que debemos de dejar de vivir nuestra vana manera que hacíamos, ¿verdad? Antes de conocer a Dios. Debemos de renunciar a esos deseos pecaminosos que te hacen pecar contra Dios, contra sus palabras, bajo sus mandamientos, ¿verdad? Muchas veces Dios nos dice en su palabra, es como vamos a ver, y muchos se podrán decir, pero ¿qué es lo que no le agrada a Dios, no? La palabra, si tú lees la Biblia, ahí viene todo lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros la leamos, que la meditemos, que la escudriñemos, que la memoricemos, ¿verdad? Porque así es cuando sabremos lo que Dios no le agrada, ¿verdad? Que hagamos. Para que tú puedas tener una comunión con Cristo que le agrade al Padre, necesitas crucificar tu yo y decir, como lo dijo Juan, ¿verdad? Que era necesario que Él crezca, que Dios creciera, pero que nosotros menguemos, ¿verdad? Que así como Juan una vez dijo estas palabras, ¿verdad? Es necesario que Él crezca en mí y yo mengue, que mi carne mengue, ¿verdad? Para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios tenemos que tener el mismo sentir que Cristo, lo vimos ahorita, ¿verdad? En este pasaje, que tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, la palabra nos lo enseña en varios pasajes, ¿verdad? Pero leímos uno. Él fue humilde y de esa misma manera nosotros debemos ser humildes. Él fue obediente, también nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, tenemos que ser obediente hasta la muerte. Amó, fue misericordioso con los necesitados. De esa misma manera nosotros tenemos que tener empatía, tenemos que tener misericordia con nuestros hermanos, porque muchas veces queremos misericordia, pero a veces cuando nos hacen ofensas no queremos ser misericordiosos con los demás, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser misericordiosos, ¿verdad? De eso también debemos de hacer también nosotros como sus hijos, ¿verdad? Las mismas obras o los mismos atributos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de esa misma manera nosotros debemos de tenerlas, ¿verdad? Pero para eso tenemos que morir a nuestros malos deseos y deleites, a nuestro yo, ¿verdad? Crucificar nuestro yo, como lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Tenemos que crucificar nuestro yo, ¿verdad? Y muchas veces eh, nos cuesta eso porque no queremos obedecer, ¿verdad? Por eso nuestro yo es el que debemos de crucificar. Todo esto lo leímos ahorita, ¿verdad? En Gálatas. Nos lleva a la obediencia. Tenemos que ser obedientes porque cuando practicamos la humildad y la fe y cuando está crucificado nuestro ego, en definitiva nos manda a despojarnos de nuestro yo, que está en el trono de nuestras vidas. En este momento, ¿quién es el que está sentado, el que está gobernando tu corazón, tuyo? ¿O realmente Cristo es el que está reinando tu corazón? ¿O es Él es el que cuando vienes a la palabra y te dice que debes de amar a tu prójimo, que tú debes de obedecer sus mandamientos, que debes de despojarte de tus deseos? ¿Eres obediente? ¿O todavía tuyo es el que está ahí sentado en ese trono, verdad? Entonces nosotros debemos de despojarnos de ellos y reemplazarlo con Cristo como Rey de nuestras vidas. Decirle, Cristo, tú sé el Rey de mi vida, que tú seas el Señor, ¿verdad? De mi corazón, no solamente mi Salvador, sino mi Señor, ¿verdad? Qué importante. Muchas veces solamente decimos, sí, sé mi Salvador, pero no mi Señor, ¿verdad? Porque el Señor implica serle obediente, ¿verdad? Entonces comencemos a servir y a experimentar una vida cristiana espiritual, ¿verdad? Porque eso nos va a llevar cuando tú aprendes a amar a Dios, deseas servir, ¿verdad? Cuando tú quieres, es una forma, yo lo he visto en mi vida, el servir es una manera
de buscar agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por mi vida, ¿verdad? Y debemos de experimentar una vida, ¿verdad? Una vida diferente, ¿verdad? Antes de conocer a Dios. Y para aquello que experimentan el cambio que han tenido en sus vidas y comienzan a reflejar el fruto del Espíritu, tienen la misma mente y el mismo sentir. Entonces, debe de haber algo diferente, ¿verdad? En nuestras vidas. Si tú tienes poco, ¿verdad? De conocer a Cristo, no has experimentado, ¿verdad? Pues te invito, ¿verdad? Que tú te rindas, que tú le entregues tu vida a Cristo, que comiences a reflejar ese fruto, ¿verdad? Del Espíritu, que tengas la misma mente, ¿verdad? Que así como Cristo la tuvo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del que hablamos? Pues lo vemos en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, entonces qué importante, ¿verdad? Que seamos obedientes en todo momento, buscándose que sea manifestado, ¿verdad? El Espíritu, porque si ustedes leen antes de esos pasajes, habla sobre las obras de la carne, ¿verdad? O estás manifestando esas obras que habla aquí mismo, ¿verdad? En Gálatas 5:20, que son las obras de la carne, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos manifestar? Pues el fruto del Espíritu, ¿verdad? Con lo que ahorita lo acabo de leer mi esposo, ¿verdad? Que es el amor, aún en las cosas difíciles, tú muestras gozo, hay paz, tienes paciencia en esperar la respuesta de Dios, ¿verdad? Entonces, hay bondad, tienes fe, vimos, ¿verdad? Entonces, debemos de buscar, ¿verdad? Que reflejar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ese fruto el Hijo de Dios ya lo tiene, pero el problema es que, decía mi esposa hace ratito, no, su yo no lo quiere destronar. Entonces, el fruto se tiene que reflejar porque es interno. Empiezas a ser manso, empiezas a tener templanza, te empiezas a tener dominio propio, ya no te vas a descontrolar, vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a tener bondad con los demás y vas a tener fe. Entonces vas a saber que cuando tú te le acercas a Dios, sabes que Él está ahí, porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar al arrepentimiento, te lleva a Cristo, Cristo te lleva al Padre, ¿no? Pero se tiene que reflejar, lo que está interno se tiene que reflejar. O sea que el Hijo de Dios no debe de andar, como dijo mi esposa, ¿no? Ya en las obras de la carne, no estar alimentando la carne, sino el Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la oración, congregándote, discipulándote, aprendiendo de Dios. Es lo que necesita el ser humano. Así es. Y podemos ver ahorita en este pasaje de 2 Corintios 13:11, como Pablo, ¿verdad? También habla bueno, también en Filipenses, ¿verdad? Nos vuelve a hablar acerca de que pues todos estemos en un mismo sentir. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿verdad? Aquí Pablo pues los está exhortando a los corintios, ¿verdad? Porque los corintios dice que era una iglesia que tenía problemas, ¿verdad? Que estaba habiendo divisiones. Entonces, cuando hay pleitos, cuando hay divisiones, pues lógicamente ahí no están en un mismo sentir, ¿verdad? Por eso Pablo los exhorta al decir que sean obedientes, ¿verdad? Y que estén en un mismo sentir. En 1 Corintios 3:3 nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pues entonces Dios, aquí Pablo, ¿verdad? Nuevamente dice que si tú tienes esas conductas, entonces estás conduciendo como carnal y Sí, no no hay como un cambio, espiritual, ¿no? ¿no? No estás
no está siendo reflejada en tu vida, pues el fruto del Espíritu Santo, sino las obras de la carne. Entonces, hoy Dios nos hace esa invitación, ¿verdad? Que seamos de un mismo sentir en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Así como en nuestro matrimonio, los que son jóvenes, con sus padres, con sus profesores o con los mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, ¿verdad? Que seamos así como Él fue un mismo, que tenía un mismo sentir con el Padre, así de esa misma manera nosotros lo tengamos para con Él y para con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, para terminar, el Señor Jesús fue obediente, ¿verdad? Siguió su camino sin desviarse y de esa misma manera nosotros debemos hacerlo. Ahora tú y yo estamos, hemos sido llamados a caminar en forma, pues obediente, ¿verdad? A sus mandatos. Nosotros ahora tenemos que mostrar al mundo que tenemos la mente y el mismo sentir de Cristo. Debemos estar siempre prestos a ser humildes, tener la disposición para servir, dispuestos a renunciar a nuestros derechos y comodidades, ¿verdad? Cuando tú sirves, renuncias a esos derechos y estas comodidades, ¿verdad? Este sentimiento deberá convertirse en nuestra actitud básica hacia los demás como hijos de Dios. Esto deberá ser una característica tanto en nuestro ministerio como en nuestras vidas. Sí, es así. Ten por seguro que glorificará el nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, el ser de un mismo sentir es de ser un mismo pensar, ¿verdad? Tener el mismo pensamiento como Cristo. El ser de un mismo sentir es apegarse a las enseñanzas de la verdad, que es obedeciendo los mandatos de Dios. Un mismo sentir es tener la mente de Cristo, ¿verdad? Pues terminamos con nuestro devocional del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que sea Dios, ¿verdad? Tocando nuestros corazones y que vivamos como Él lo hizo, ¿verdad? Que viviendo, teniendo ese mismo sentir con nuestro Padre primeramente, pero también con nuestros hermanos, ¿verdad? Que estemos en un mismo, como podríamos decir, en una misma sintonía, como se dice, ¿verdad? Todos buscando agradar a Dios, ¿verdad? Y pues les agradezco por los que se pudieron conectar, que Dios sea en sus vidas, que Dios les guarde. Hermanita Meche, ¿podrías orar para que fuéramos despedidos, por favor? Sí, amén. Agárrame al niño. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia, Padre Santo, que tienes a cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por este estudio, Padre, que Delfis dio, Padre Santo, que es edificación para nuestras vidas, bendito Dios. Agradeciéndote, Señor Jesucristo, que tú día con día nos hablas nuevamente, Señor Padre Santo, para que seamos obedientes, para que tengamos un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a servirte a ti, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú estás, Señor, en todo, Padre Santo. A ti no se te va ni uno, Padre Celestial, pero tú, Señor, sabes los corazones, bendito Padre Celestial, y sabes, Padre Santo, de qué, Señor, tenemos que seguir, Padre Celestial, haciendo tu santa voluntad y no la nuestra. Gracias te doy por la vida de Delfis y de Gustavo, Padre Santo, que siempre están dispuestos, Señor, a enseñarnos, Padre Celestial. Sé tú supliendo todas sus necesidades, mi Dios, en el trabajo, Padre Santo. Tu ayuda, Señor, al hermano, Padre Celestial. Cuídalo y protégelo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, por los que se conectaron y los que no se pudieron conectar, Padre bendito, sé tú con cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, mi Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú, Señor, nos ayudas a tener tu carácter, nos ayudas a que realmente, Señor, sigamos, Señor, tus pasos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, por todo lo que nos das también, Padre bendito, por todo lo que realmente, Señor, obtenemos de ti, mi Dios. Gracias, Señor. Eres bueno y eres grande y misericordioso, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos. Tengan bonita tarde y gracias por tomarse ese tiempo de conectarse. Que Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones. Un abrazo. Adiós. Dios.